Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. No sé si alguna vez os habéis preguntado, porque esto es como Vox Populi, muchas veces en los gimnasios, qué utilidad o si realmente son útiles los suplementos multivitamínicos en los deportistas. Partimos de la base de que un suplemento multivitamínico no es una ayuda ergogénica, es decir, no es algo que vaya a mejorar nuestro rendimiento deportivo directamente. Y directamente vais a ver cómo lo vamos a ir entendiendo poco a poco. En realidad, un multivitamínico, aunque se llame multivitamínico, suele contener vitaminas y minerales en su cantidad diaria recomendada o en otras cantidades que el fabricante haya considerado pues que son adecuadas para mejorar la situación nutricional general de una persona. Es decir, son suplementos genéricos. Los pueden utilizar igual los deportistas que una persona pues que pueda tener ciertas carencias nutricionales en su vida diaria, sea deportista o no. No son suplementos específicos y llevan, bueno, pues varios nutrientes diferentes en diferentes cantidades, y dependiendo de la marca comercial o de quién fabrique ese suplemento, ese multivitamínico, puede tener diferentes cantidades de los diferentes nutrientes o incluso una diferente composición. Puede ser más variada o menos variada. Por lo tanto, tenemos que saber si vamos a utilizar un multivitamínico en deportistas, cuáles son aquellos nutrientes que más nos interesa mirar en el etiquetado que estén presentes en ese multivitamínico. ¿Y por qué digo si lo vamos a utilizar? Porque no siempre es necesario y no siempre es conveniente utilizar un multivitamínico. ¿En qué situaciones nos puede interesar ese multivitamínico en el caso de los deportistas? Una, por ejemplo, sería en el caso de que ese deportista, imaginaros por la razón que sea, tenga unas limitaciones en la ingesta de alimentos. Por ejemplo, por un problema de absorción intestinal, una hiperpermeabilidad, por el abuso, por ejemplo, de otros suplementos, que es algo más frecuente de lo que pensáis muchos de vosotros, que parezcan problemas digestivos derivados del uso o abuso de algunos suplementos deportivos. Pues en esos casos, cuando hay un problema de mala absorción general de los alimentos, además de llevar la estrategia dietética adecuada para solucionarlo, tendremos o podemos tener la necesidad de incluir un multivitamínico, porque en general la absorción falla, o sea, es decir, no se están absorbiendo de manera general bien los nutrientes. No quiere decir que unos sí y otros no. No es lo mismo que tener, por ejemplo, una intolerancia a la lactosa que me limita el consumo de lácteos y por lo tanto se puede ver comprometido el aporte de calcio. En ese caso no busco un multivitamínico que tenga calcio, sino que busco un suplemento adecuado de calcio o de calcio y vitamina D o de aquel nutriente que yo sé que puede estar fallando. Pero en este caso, cuando hay problemas digestivos generales, puede fallar todo o nada, pero en realidad lo que yo quiero es mejorar el aporte nutricional de ese deportista para que no se comprometa durante ese periodo de tiempo su rendimiento deportivo. ¿Por qué? Pues porque hay algunas vitaminas y minerales que deberían estar presentes en ese multivitamínico que pueden comprometer ese rendimiento deportivo. Vamos a ver algunos de ellos. Serían, por ejemplo, el calcio, el hierro, el fósforo, el magnesio. Y diréis, va, todos. No, seguimos. Vitaminas del grupo B, de las que no hemos hablado muy en profundidad en mucho tiempo. Mira, tengo ahí, por ejemplo, tema para algún vídeo con ese famoso grupo de vitaminas B que controlan o que están implicadas sobre todo en el metabolismo de los carbohidratos de la dieta. Pueden mejorar bastante con un buen aporte
ese rendimiento deportivo. Pero bueno, para otro vídeo. Hoy estamos con el multivitamínico y en este caso vitamina C, vitamina D, también deberían estar presentes, vitamina E y vitamina A. Es decir, que me voy acordando, me voy olvidando de algunas nutrientes de esos multivitamínicos. En algunos casos nos podemos encontrar con que esos fabricantes quieren ir todavía un poco más allá y a favorecer, ¿no?, esa energía. Casos orientados muchas veces, y lo vemos en el packaging, en el envase de esos multivitamínicos, orientados o a estudiantes para aumentar la atención y aumentar la energía, o a deportistas. En ese caso se pueden añadir muchas veces ginseng, por ejemplo, que es un activador, ¿no?, del metabolismo. Bueno, pues nos puede venir bien o no, porque a veces no necesitamos tampoco esa activación. Así que ahí tenemos ya un caso en el que nos podría interesar el multivitamínico en deportistas. Segundo caso, dietas restrictivas con un objetivo concreto, lo vais a entender enseguida. Dietas hiperproteicas o dietas cetogénicas podrían requerir también la utilización de un suplemento multivitamínico durante un periodo de tiempo. Lo que tienen los multivitamínicos es que no se deben utilizar a largo plazo, porque entonces estaríamos posiblemente enmascarando algunos problemas nutricionales. Pero durante esas fases de adaptación, en los cambios de dieta en los que restringimos el consumo de muchos alimentos, claro, mi cuerpo se tiene que ir adaptando y irá recogiendo, ¿no?, todos aquellos nutrientes que necesita. No existe evidencia científica, o sea, más bien la evidencia científica nos dice que no existen déficits nutricionales de vitaminas y minerales cuando se llevan dietas carnívoras, que sería la hiperproteica tipo, o dietas cetogénicas clásicas, puras. De manera que no siempre son necesarios esos multivitamínicos, pero en esas primeras etapas o en esas primeras fases sí que puede haber carencias nutricionales, fases de adaptación. Por lo tanto, ese primer mes o 2 meses podría ser necesario la utilización, o beneficioso, no imprescindible, pero sí beneficiosa, la utilización de un suplemento multivitamínico. Y después ya veríamos si son necesarios nutrientes concretos, ¿no?, que puedan escasear en algunos casos y que puedan ir asociados a algún problema de salud. En ningún caso serían necesarios los multivitamínicos cuando el deportista cubre perfectamente sus requerimientos tanto de energía como de nutrientes a través de la dieta, que lleva un trabajito conseguirlo, porque realmente los deportistas tienen requerimientos aumentados respecto a la población general y las recomendaciones que recibimos habitualmente se refieren a la población general, es decir, una población vamos a decir establecida como sedentaria, porque si nosotros seguimos esas recomendaciones habituales de alimentación saludable y equilibrada para la población general, la mayoría de los deportistas se quedarían escasos en el aporte de bastantes nutrientes. Por lo tanto, es importante que adaptemos esas recomendaciones para el caso de cada deportista concreto, porque va a depender, y esto no me cansaré de repetir, de su nivel de actividad física, el tipo de deporte, la intensidad del ejercicio físico, la duración, el número de entrenamientos a la semana. Es decir, hay muchos factores que influyen en esas recomendaciones dietéticas y, por lo tanto, si conseguimos una dieta variada, equilibrada, que proporcione todo lo que ese deportista requiere, evidentemente no es necesario ningún multivitamínico. ¿Y vitaminas y minerales concretos? Pues a priori no, porque ya hemos dicho que lo cubrimos todo. Si no cubrimos algo, podemos utilizar un nutriente concreto, que es como os he explicado al principio del vídeo. Si ese deportista es, por ejemplo, intolerante a la lactosa o tiene alergia a las proteínas de la leche de vaca y tenemos que reducir todos los lácteos, ¿qué ocurre? Bueno, pues que podemos suplementar el calcio. Que ese deportista tiene alergia a la carne y no tiene, bueno, pues posibilidad de comer carne roja, bueno, pues podemos utilizar
igual necesitamos pues un suplemento de hierro, de vitamina B12, depende, todo depende de la dieta, pero nunca un multivitamínico va a suplir la necesidad de ese nutriente concreto. Es decir, eso es lo que tenemos que trabajar en la dieta personalizada de un deportista concreto. Y ya como recordatorio, cualquier suplemento nutricional muchas veces hay que hacer descansos, no se deben mantener de manera continua, de manera permanente, porque el cuerpo también tiende a adaptarse y deja de utilizarlas eficazmente. Pensar que son suplementos que no están en su propia matriz alimentaria, es decir, el calcio proviene principalmente de los productos lácteos o de algunas semillas como por ejemplo el sésamo, que favorecen su absorción porque están de donde se obtienen. Si yo utilizo calcio mineral que lo obtengo de otra fuente, pero lo consumo el solo, pues igual no puedo absorberlo tan fácilmente y mi cuerpo no lo va a utilizar. Y os hablo mucho del calcio porque es uno de los nutrientes que tiene unos requerimientos importantes en el caso de los deportistas, porque es necesario para el mantenimiento de la contracción muscular y evidentemente tenemos que reponerlo continuamente para evitar que se extraiga en exceso de los huesos y que no se reponga, lo cual acarrearía también ciertos problemas de salud a los deportistas. Así que espero que el vídeo os haya gustado, que no os lancéis a por los suplementos así a lo loco, porque no siempre son necesarios y no siempre resultan beneficiosos. A veces son un gasto de dinero totalmente inútil y eso es algo que también tenemos que cuidar, nuestro bolsillito. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.